Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Y veamos lo que tenemos planificado. La clase de hoy es la clase 8, ¿no es cierto? Bueno, está ya aquí un ejercicio de teorías de falla. Entonces vamos a tratar de revisar otro ejercicio adicional. Bueno, rápidamente veamos esta partecita. Los criterios de falla, ¿sí? Parten de idealizaciones. Estamos considerando que el material es homogéneo, isotrópico. Ojo, estos criterios de falla solamente nos sirven para materiales de comportamiento isotrópico. Elástico lineal para carga estática, ¿sí? Es decir, la fuerza o los momentos son estacionarios, no cambian en función al tiempo. La falla de un elemento se refiere a la pérdida de su funcionalidad. Déjenme ver. Es decir, cuando una pieza o una máquina dejan de ser útiles. Esta falla puede ser por deformación permanente, en cuyo caso el criterio será de fluencia, o por fractura. También tenemos otro tipo de falla que es debido a inestabilidad producida por el pandeo. En sí, si un elemento pierde su función o su confiabilidad, hablamos que el elemento ha fallado. Dentro de los materiales isotrópicos tenemos dos comportamientos, dúctil y frágil. Y esto es muy importante diferenciarlo porque dependiendo el tipo de comportamiento se selecciona correctamente la teoría de falla. Si el comportamiento es dúctil, nosotros decimos que existe una deformación plástica evidente en la zona de falla. Ahí el criterio de falla es fluencia. Mientras que si el material tiene comportamiento frágil, esto se lo evidencia cuando en la fractura, en la zona de falla, no existe deformación plástica. El criterio ahí es la fractura. Materiales con comportamiento dúctil que comúnmente vamos a diseñar, aceros, aleaciones de aluminio. Materiales con comportamiento frágil, fundiciones y aceros de un porcentaje de carbono alto, como por ejemplo aceros de herramientas de corte. ¿Cómo predecimos la falla de una pieza? Tenemos que relacionar la información que poseemos, que es el estado tensional en un punto particular de la pieza. Este estado tensional tiene que ser el del punto crítico, que ya lo hemos aprendido cómo hallar ese estado tensional. Y lo vamos a relacionar con una propiedad mecánica. Las propiedades mecánicas, la única forma de obtenerlas es mediante la experimentación. Para un material isotrópico, el ensayo más utilizado es el ensayo a tracción. Entonces, ¿cómo relaciono yo una propiedad mecánica con un estado tensional? Por medio de un criterio de falla, una teoría de falla, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos el ensayo de tracción, que ya sabemos qué zonas nomás van a existir, los comportamientos, el círculo de Moore para ese ensayo de tracción, y ahí aparece la primera teoría, ¿no? La primera teoría de falla de Rankine, que establece que la falla del elemento se producirá cuando el esfuerzo normal iguale al esfuerzo, ¿sí?, principal en un ensayo de tracción. Esto quiere decir que sigma 1 es igual a SY. Ahí es en donde nos dice Rankine que va a producirse la falla. Pero si nosotros analizamos materiales, materiales dúctiles, vemos que la falla comúnmente suele aparecer en un plano a 45 grados. ¿Qué ocurre a 45 grados? Bueno, a 45 grados lo que estamos observando es que ocurre en ese plano el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? El esfuerzo cortante máximo. Y ese justamente es el criterio de Tresca. Tresca, en cambio, nos dice que la falla se produce cuando el esfuerzo cortante máximo iguala al esfuerzo cortante máximo en un ensayo de tracción. En un ensayo de tracción, el esfuerzo cortante máximo, ¿a qué será igual? Al SY sobre 2.
Tenemos ya propiamente las teorías de Rankine o teoría del esfuerzo normal máximo. Lo único que me dice es que la falla se produce cuando el esfuerzo sigma 1 iguala al SY. Ahí se produciría la falla. No es una teoría segura para materiales dúctiles, así que no la vamos a utilizar. Es la base para las teorías de materiales frágiles. Es que en cambio nos dice que la falla se produce cuando el tau máximo iguala al esfuerzo cortante máximo en un ensayo de tracción. Es decir, este tau máximo es igual al SY sobre 2, ya que este SY sobre 2 es el cortante máximo en el ensayo de tracción. Tau máximo, ¿cómo lo calculamos? Sabemos que lo podemos calcular con sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Estos denominadores se simplificarían y ahí tengo yo ya la ecuación de Tresca o de la teoría del esfuerzo cortante máximo. Si dibujamos en un cuadrante, en los 4 cuadrantes, vemos que aparecen estas zonas en el cuadrante 1 y 4, ¿sí? 1 y 4. En realidad, solamente estaría en función del esfuerzo sigma 1. Por lo tanto, son estas líneas paralelas a los ejes. Pero en los cuadrantes 2 y 4, a ver, este es 1 y 3, perdón, y en los 2 y 4 vemos que sí intervienen el sigma 1 y 3. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que se genera una recta. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nuestro punto sigma 1, sigma 2 está dentro de esta zona, el elemento es seguro, no va a fallar. Pero si está por fuera, quiere decir que el elemento va a fallar. Otra teoría es la teoría de von Mises o la teoría de la energía de distorsión. Esta teoría, también conocida como la teoría del esfuerzo cortante octaédrico o teoría de la energía de distorsión o de von Mises-Henke, dice que la afluencia es un fenómeno complejo, no solamente de tensión y compresión, sino que está relacionada a la energía proveniente de la distorsión angular. Nosotros tenemos que un cuerpo sometido a cargas se va a deformar. Esta deformación puede ser la suma de dos componentes. La componente hidrostática, que nos causaría cambio de volumen. Para que sea una componente hidrostática, los tres esfuerzos tendrían que ser iguales. Esto lo que va a provocar es un cambio de volumen, más la componente de distorsión. La componente de distorsión lo que va a hacer es justamente eso, distorsionar el cuerpo, cambiarle su forma. Von Mises lo que logra demostrar es que la componente hidrostática no tiene influencia en la falla, sino que únicamente la que genera la falla del elemento es la energía de distorsión. Entonces propone que la falla de un elemento se produce cuando la energía de distorsión por unidad de volumen iguala a la energía de distorsión por unidad de volumen en un ensayo de tracción. La energía de distorsión sería igual a la energía total menos la energía volumétrica y tenemos esta expresión para el cálculo de la energía de distorsión. En el ensayo de tracción sabemos que sigma 1 es igual a SY, sigma 2 es 0 y sigma 3 es 0. Reemplazamos y obtenemos esto de aquí. Igualando las dos expresiones, tendremos la expresión utilizada para la teoría de la energía de distorsión. Aquí si dibujamos esto, vemos que la ecuación nos nota una elipse. Del mismo modo, aquí la intersección sería el SY, SY, SY. Si un par ordenado sigma 1 y sigma 2 está dentro de la elipse, el elemento no falla. Si está por fuera, el elemento fallaría. ¿No falla? Falla. Bueno, si consideramos torsión pura a 45 grados, vemos que el tau cortante máximo que soportaría el elemento es 0,577 SY. Esa diferencia es muy importante, ya que si consideramos 3K, 3K me decía que el tau máximo era
0,5 SY. La influencia o lo que puede soportar adicional el elemento debido a que solamente actúa la energía de distorsión es de ese 0,077. Eso es lo que puede soportar en exceso con respecto a la energía de 3K. No vamos a estar teniendo el estado tensional y transformando o calculando sus esfuerzos principales. Para lo que es el esfuerzo plano, podríamos expresar las ecuaciones de Rankine, Tresca y von Mises en función de un esfuerzo plano, ¿no es cierto? Adicional, sigma y es muy difícil que aparezca. No suele aparecer. ¿Cuándo va a aparecer sigma y? Pues cuando el corte no es perpendicular, cuando tenemos presión interna, por ejemplo, cuando tenemos una presión debido a ajuste, ahí va a aparecer el sigma y. Muy raro entonces, muy raro que aparezca sigma y. Si consideramos sigma y igual a 0, tengo estas tres expresiones. Estas igualan el esfuerzo con el SY. Pero yo necesito, antes de eso, vamos a comparar las tres teorías. Fíjense que hay diferencias. Por ejemplo, si yo tengo este punto aquí, según Rankine, el elemento es seguro, pero según Tresca y según von Mises va a fallar. Si tengo este elemento aquí, según Rankine y von Mises es seguro, pero según Tresca va a fallar. Y si tuviese un elemento aquí, según las tres teorías, es un elemento seguro. ¿Cuál de las tres se aproxima más a la realidad? La teoría de la energía de distorsión. Es una teoría que replica casi en su totalidad el fenómeno físico. Por esa razón es que es la teoría más utilizada para diseñar elementos isotrópicos de comportamiento dúctil. La teoría de Tresca se considera una teoría conservadora. Es decir, si queremos ser un poquito más conservadores, utilicemos Tresca. Para evitar la falla, lógicamente debemos utilizar el concepto de factor de seguridad, ya que no podemos diseñar al límite. Si nosotros diseñamos al límite y por A o B cambian las condiciones, la fuerza aumenta en un mínimo porcentaje, el elemento fallaría. Entonces tengo que utilizar un factor de seguridad. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a utilizar serían estas de aquí. Según Rankine, según Rankine, que no la vamos a utilizar para materiales dúctiles, así que esta se descarta. Esta según Tresca y esta según von Mises. Esta sí vamos a utilizar. Para materiales frágiles existen otros grupos de teorías como la teoría de Moore, Coulomb-Moore y de Moore modificado. Estas teorías son para materiales frágiles. ¿Cuál es la diferencia también que nosotros notamos de un material frágil? En un material dúctil, por lo general, la resistencia a la tracción es igual a la resistencia a la compresión. Es decir, si un acero tiene como SY 240 megapascales de atracción, a compresión también tendrá 240 megapascales. Un material frágil, en cambio, no. Un material frágil tiene una resistencia a la compresión mucho más alta que a la tracción. Por ejemplo, en este caso, vemos que la resistencia a la tracción es de 30 kSI, mientras que la resistencia a la compresión es de menos 110 kSI. Por lo tanto, ahí tenemos ya una diferencia muy grande. En la teoría de Coulomb-Moore, bueno, tenemos que ordenar de sigma 1, 2 y 3 de mayor a menor y van a haber tres casos posibles, ¿sí? El primer caso me dice si sigma A y B, que es el 1 y 3, son mayores a 0. En ese caso solamente calculamos con esta expresión, que si ustedes se dan cuenta es la expresión de Rankine. El esfuerzo normal igualado, claro, no al SY, porque si es un material frágil no tengo límite de fluencia, en este caso igual al SU, y le pongo la T para decir que al SU de tracción
porque los esfuerzos son positivos. Si tengo uno positivo y uno negativo, ocupo esta expresión. Y si tengo los dos negativos, ocuparía esta expresión, pero con el SU a compresión. El SU a compresión. Hay que elegir una teoría de falla y para ello yo me baso en el comportamiento. Si es un comportamiento dúctil o si es un comportamiento frágil. Si es un comportamiento dúctil, hay que ver si el SI a tracción es igual al SI a compresión. Esto por lo general sí sucede, así que me voy acá. Dice, ¿quiere ser conservador? Sí, utilice Tresca. No quiere ser conservador, quiere ser un poquito más exacto, utilice von Mises. En el caso de que el comportamiento dúctil no se cumpla esto, utilice Moore-Coulomb para materiales dúctiles, que es la misma que acabamos de ver, pero en vez de poner el SU, ponen el SY, a tracción y a compresión. Por otro lado, si tiene comportamiento frágil, quiere ser conservador, utilice Coulomb-Moore para materiales frágiles, y si no quiere ser conservador, utilice la teoría de Moore modificado. ¿Qué pasa para materiales anisotrópicos? Bueno, materiales anisotrópicos tienen otras teorías de falla. Materiales compuestos, por ejemplo, que se utilizan muchísimo en la actualidad, tienen comportamiento anisotrópico. Ahí se utiliza la teoría de Tsai-Hill o Tsai-Hu o la teoría de Hashin. Esas teorías son para materiales anisotrópicos, es decir, que sus propiedades dependen de una dirección. La teoría de Tsai-Hill es considerada como la teoría de von Mises extendida para materiales anisotrópicos. Pero el curso como tal se limita a materiales tradicionales como lo son el acero, aluminio, fundición, etc. Así que partimos desde la premisa que tenemos un material isotrópico. Lo que hay que ver es si es dúctil o frágil. Ya, vamos a ver. Creo que hacemos este ejercicio completo. Ahí tenemos dos tipos de geometría, tubular y cuadrada. Entonces hagamos este ejercicio de aquí. Por favor, copienle, tomen una captura, saquen un cuadernito, los esferos de la calculadora para poder hacer este ejercicio de aquí.
A ver, leamos y veamos qué es lo que nos dice. En la siguiente figura se tiene un poste de acero con un SY. Anotemos por aquí el valor del SY. Igual a 350 megapascales. ¿Ya? El cual se une a una placa base mediante soldadura. El poste debe soportar el peso de la placa, digamos una carga W, que va a ser igual a 160 newtons. Y la presión generada del viento sobre la placa igual a 6. Esta es una presión P, 16 kilopascales. A determina el diámetro del tubo y B las dimensiones si utilizamos un tubo cuadrado. En ambos casos el factor de seguridad mínimo dice que tiene que ser igual a 2. Nos dan aquí las dimensiones L1, L2, A y B. Ya, entonces el peso de la placa W estaría actuando aquí, ¿no es cierto? W. Y la presión generada por el aire podemos transformarla en una fuerza que le vamos a llamar F. Entonces F va a ser igual a la presión por el área. La fuerza F va a ser igual a 6, 0, a ver, pongámosle 6. 6 que multiplica a el área. El área tendríamos que ponerle, si esto le ponemos en metros, sería 0,4, ¿no es cierto? 0,4 y 0,6. La fuerza, según esto, tendría que ser igual a 6 por 0,4 y por 0,6. Me sale 1,44 kilonewtons, ¿sí? 1,44 kilonewtons. Entonces, como tal, aquí tengo dos fuerzas aplicadas en un punto y podría pues yo tener de forma vectorial una fuerza F que tendría como componentes. En el eje X no tengo nada, en el eje Y tengo menos 160 J y menos en el eje Z, que estaría en el eje negativo, la fuerza del viento, menos 1440 K. Esto, newtons. Puedo hacer esto porque las dos fuerzas se aplican en un mismo punto, ¿ya? Como el elemento está en voladizo, mi sección a analizar sería esta de aquí. Por lo tanto, tengo que definir el radio. El radio sería igual en X L2 más a medios. L2 es igual a 2, 2 más 0,2. Esto es 2,2. 2,2 en I, ¿ya? En J, en cambio sería L1, 4, más 4J. Y en K no tengo nada, así que me quedaría esto en metros. Trasladamos las fuerzas a nuestra sección de análisis, como sabemos, y este momento va a ser igual al producto de R por F. Entonces tengo aquí que formar la matriz IJK. Aquí pongámosle en milímetros para poner newton milímetro. Sería 2200, 4000, 0. Y de la fuerza 0, menos 160 y menos 1440. Por favor, si me ayudan con las componentes del momento M. Por medio del chat. Me ponen, yo que sé, 1,2i menos 3,4j y más 2,5k por 10 al cubo o por 10 a la sexta. Así me dan la respuesta, ¿ya?
A ver, veamos si ya me respondieron. Dice Teams, ¿dónde está Teams? Aquí. Ya, vemos aquí, a ver, la compañera Medina me dice menos 5,76. A ver, vamos a ver. Menos 5,76 en I, ya. Más 3,1. A ver, más 3,17, dejémosle. J, ya. Y menos sería, para que todos estén por 10 de la sexta, 0,35. 0,35 en K. Esto por 10 a la sexta newtons por milímetro. Ya, ahí estamos bien. Si estamos en newtons por milímetro, ¿no es cierto? Sí. Ok. Perfecto. Vamos a dibujar nuestra sección. Nuestra sección está ubicada en el plano XZ. XZ. ¿Ya? Y es el eje o la dirección perpendicular. Entonces, en el caso de las fuerzas, yo tengo una fuerza en Y negativa, esta fuerza para acá abajo, Fy, y tengo una fuerza en Z negativa, Fz. En el caso de los momentos, tengo un momento en X negativo, Mx, un momento My positivo, My, y un momento en Z negativo, Mz. ¿Ya? Ahí están las fuerzas y momentos internos. Vamos viendo cada uno que me produce. Por ejemplo, Fz me produce corte, Fy me produce compresión, Mx, a ver, bueno, My primero. My me produce torsión, Mx me produce flexión y Mz me produce flexión, ¿sí? Me produce flexión. Vamos a calcular cada uno de estos esfuerzos. Entonces, Fz me produce corte. El tau de corte va a ser igual a Fz sobre el área. Sería 4 por Fz. Fz, a ver, no, perdón, esto es F. Sí, Fz. Fz es el que me produce corte. Fz es de 1440. Dividido para pi por diámetro al cuadrado. Esto si lo reemplazamos 4 por 1440 y dividido para pi, tenemos 1,83 por 10 al cubo sobre diámetro al cuadrado. Ya tenemos el dado de corte. Tenemos compresión. Sigma de compresión es igual a Fy sobre el área. Será igual a 4 por, esto es 160 sobre pi por diámetro al cuadrado. Entonces ahora 4 por 160 y dividido para pi me sale 0,2 por 10 al cubo sobre diámetro al cuadrado. Tengo torsión, entonces un tau de torsión para el caso de una sección circular es igual a 16t sobre pi diámetro al cubo. 16 por tau de torsión, ¿cuál es el MY? El MY es 3,17 por 10 al cubo.
Todo estamos metiendo en newtons y milímetros, ¿no? Parece que algo pasó en el Teams. No sé si me escuchan ya. Sí, excelente. Sí, señor, este rato ya. Ya, entonces me quedé aquí, ¿no? No sé, de pronto vuelvo a repetir, no sé en qué momento se cortó. Decíamos que el tau de torsión es igual a 16T sobre pi diámetro al cubo. Eso es 16 por el que produce la torsión es MY, 3,17 por 10 a la sexta. Y todo esto está en newtons y milímetros. Por lo tanto, el esfuerzo estaría en megapascales si reemplazamos de diámetro en milímetros. Multipliquemos 16 por 3,17 por 10 a la sexta y dividido para pi me sale 16,14 por 10 a la sexta. Si es que de pronto me equivoqué en algo, me corrigen nomás, ¿no? 16,14 por 10 a la sexta. Esto sobre diámetro al cubo. Flexión. Ya habíamos dicho que cuando hay flexión en una sección circular, lo mejor es hallar un solo momento M1. Entonces M1 va a ser igual a la raíz de MX. Sería aquí menos 5,76 al cuadrado más IMZ 0,35 al cuadrado. Esto por 10 a la sexta. M1 sería igual a ver, 5,76 al cuadrado más 0,35 al cuadrado y raíz 5,77 por 10 a la sexta newtons por milímetro. Si yo pongo mi sección, ¿no es cierto? M1 decíamos que, a ver, MX era negativo, así que va a estar por acá, y MZ también es negativo. Entonces estaríamos por aquí el momento M1 resultante. Este sería mi momento M1. Y aquí tendríamos el eje neutro. Esta zona de arriba estaría a compresión y esta zona de abajo a tracción. ¿Ya? El esfuerzo de flexión en 1 para el caso de una sección circular sabemos que es igual a 32 de M1 sobre pi diámetro al cubo. 32 por, esto era 5,77 por 10 a la sexta sobre pi por diámetro al cubo. Hagamos las operaciones. 32 por 5,77 por 10 a la sexta y dividido para pi me sale 58,77 por 10 a la sexta sobre diámetro al cubo. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Yo, Inge.
Dígame, ¿qué pasó? Para tomar en cuenta todo lo que es el, justo en lo que hizo en el momento uno, siempre tenemos que graficar la resultante. O sea, no es necesario, pero aquí como son los primeros ejercicios, nos va a servir para identificar en dónde está el punto crítico, ¿sí? Entonces, sí es bueno que grafiquen el tema del resultante para que vean en dónde va a aparecer el punto crítico. Ok, muchas gracias. Ahora, una vez que ya tenemos los esfuerzos, tenemos que sacar un esfuerzo o determinar dónde va a estar el punto crítico. Fíjense en que el eje neutro es este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, toda esta zona está con presión y la de abajo está a tracción. Los puntos críticos, si solamente hubiera flexión, sería este o este de aquí. ¿Cuál de los dos debo utilizar? Veo el esfuerzo axial. ¿El esfuerzo axial de qué es? De compresión, ¿no es cierto? Ah, entonces se va a sumar aquí, porque en el de abajo se restaría. Este, entonces, va a ser mi punto crítico. ¿Ya? Calculo mi sigma resultante. Sigma va a ser igual al sigma de compresión más el sigma de flexión en 1. Esto es 0,2 por 10 al cubo sobre diámetro al cuadrado más 58,77 por 10 a la sexta sobre el diámetro al cubo. Ya, ahí tengo el esfuerzo sigma. Sigma X podemos llamarle. Tau, tau XY, tendría que sumar aquí el de torsión más el de corte. Pero ojo, que el de corte seguiría esta dirección y el de torsión seguiría esta dirección, ¿no es cierto? Aquí lo pueden ver más claro. Si este es el punto crítico, la torsión, como tiene este sentido de giro, iría así y el corte iría así. Entonces hay que hacer una suma de dos vectores, pero para ello me va a quedar una expresión muy grande y no tengo valores numéricos. Entonces ahí nace la necesidad de ver cuál es el más pequeño y el más pequeño simplemente despreciarle. Si ustedes comparan 16,14 por 10 a la sexta sobre diámetro al cubo y el otro 1,83 por 10 al cubo sobre diámetro al cuadrado, si no está claro, reemplacen un valor, por ejemplo, pongamos de 100. Si yo pongo 100 milímetros, el corte me sale 1,83 por 10 al cubo dividido para 100 al cuadrado, me sale 0,18 megapascales. Y el de torsión, 16,14 exponente a la sexta dividido para 100 al cubo, me sale 16,14. Entonces, obviamente más alto es el de torsión, por lo tanto voy a despreciar el de corte. Me quedo solo con el tau de torsión. Esto sería igual a 16,14 por 10 a la sexta sobre diámetro al cubo. Ya. Tengo yo las dos expresiones, vamos a utilizar la teoría de la energía de distorsión. Entonces esa teoría me dice que sigma x al cuadrado más 3 tau xy al cuadrado, todo esto elevado al 1 medio, tiene que ser igual a SY sobre n. Reemplazando, tendríamos nosotros 0,2 por 10 al cubo sobre diámetro al cuadrado más 58,77 por 10 a la sexta sobre diámetro al cubo, todo esto al cuadrado, más 3 por 16,14 por 10 a la sexta sobre el diámetro al cubo al cuadrado. Esto, para no poner la raíz, le voy a poner elevado a la 1 medio, que es lo mismo, ¿no es cierto? Es igual al SY en megapascales, 350 sobre 2. Por favor, si alguien me ayuda y calcula el valor del diámetro. Ahora, si ven que el axial es bien pequeñito en comparación al esfuerzo de flexión, en la ecuación ahí pueden despreciar para que despejen directamente el diámetro al cubo y ya obtengan el resultado. Me gustaría que algunos lo hagan así, despreciando el valor del axial y otros no,
para que vean que cuando el axial es bien pequeñito, pues la respuesta no es que va a variar mucho, ¿sí? No va a variar mucho, pero en realidad el axial, como ahora tenemos nosotros estas ecuaciones, las podemos resolver fácilmente, sea en una calculadora, sea en el MATLAB, etcétera. Por eso es que no los suelo despreciar. Pero el resultado no va a variar mucho. Es decir, si no tienen a la mano una calculadora que les pueda resolver eso, desprecien ese término que es pequeñito en realidad. Ayúdenme por el chat. ¿Cuánto sale el diámetro? Me dicen 71,92. No sé, ¿esto lo hicieron con el valor despreciando o sin despreciarlo? Vamos a anotarlo hasta eso. D igual a 71,92 milímetros. ¿Ya? 71,92 milímetros. Ahora aquí, este resultado es el mínimo que debemos tener por resistencia mecánica. Por resistencia mecánica. ¿Ya? Pero va a depender de otros factores cuál va a ser el diámetro con el que nos quedemos. ¿Sí? Me explico. Ustedes van a hacer un solo poste, ¿sí? Yo qué sé, les salió algún proyecto para alguna publicidad y van a hacer un poste. Hacen los cálculos y les sale el diámetro de 71,92, ¿no es cierto? No van a encontrar comercialmente un tubo de esas dimensiones, entonces tienen que irse. Alguien está con el micrófono prendido, por favor, si puede apagarlo. No van a encontrar un tubo de 71,92, tendrían que irse a un valor comercial, ¿sí? Tal vez el más cercano sea de 75 milímetros. Entonces trabajan con el de 75 milímetros. Eso es la idea. ¿Qué pasa, en cambio, si ustedes van a hacer este producto de una producción a gran escala y van a hacer, pues yo que sé, una línea de producción 100 al día, 1000 al día? Entonces ahí sí amerita probablemente irnos a un valor exacto, tal vez 71,92, bueno, redondearle a 72 milímetros. Y ese tubo tal vez mandarlo a fabricar justo con la medida que se quiere, cuando la producción es a gran escala. Ahí sí amerita reducir el peso porque tal vez en un lote ya grande esos 3 milímetros de diferencia multipliquen por el número de elementos que producen al día, a la semana, al mes y al año, y ahí sí va a salir un valor muy representativo. En el caso de que se vaya a hacer uno o dos, pues en realidad más costoso va a estar mandar a fabricar el tubo a medida que comprarlo simplemente el que exista comercialmente. ¿Sí? Entonces, estos datos de geometría, como el diámetro o la longitud de la sección, etcétera, los mínimos que ustedes deben tener. ¿Pueden poner un valor más alto? Sí puede. ¿De qué dependerá? Si es que lo ponen un valor más exacto o más alto, del volumen de producción. Para hacer un solo elemento, pues váyanse a uno comercial y ya. Si tienen que hacer un lote grande, ahí sí manden a hacer con la medida exacta, porque van a ahorrar costos. Esa es la idea. ¿Alguna consulta, por favor? Hasta aquí. Ya, si no hay preguntas, vamos a hacer el literal B. El literal B, en cambio, dice, determina las dimensiones de un tubo cuadrado.
para la misma aplicación. Entonces, en el caso de un tubo cuadrado, lo que cambiaría es en la parte de los esfuerzos, ¿no? En la parte de los esfuerzos. Y veamos cómo lo solucionamos. A ver, yo me copiaría esto. Y no sé si esta partecita hay cómo recortarle. No. Esto es lo que quiero cortar. Pero no creo que hay cómo. Mejor le voy a tomar una foto. Con eso los valores ya los voy viendo en el celular. Que no ha habido cómo recortarlos. Ya. Entonces, para la sección rectangular, nosotros, bueno, en realidad cuadrada, tendríamos esta sección, ¿no es cierto? Ya. Aquí tendríamos el eje X, el eje Z y este sería el eje Y. Lo que son las fuerzas, en lo que respecta a fuerzas, tendríamos una fuerza en dirección Y negativa, es decir, hacia acá, FY, y una fuerza FZ, también negativa. ¿Ya? Los momentos, teníamos un momento en dirección Y positiva, MY, un momento en dirección Z también negativa, MZ, y un momento en dirección X negativa. MX. ¿Ya? Entonces, teníamos que FZ produce corte, FY produce compresión, ¿ya? MY me produce torsión, ¿ya? MX me produce flexión en el eje X y MZ, flexión en el eje Z. Aquí no voy a poder sumar los dos momentos y obtener un momento resultante, sino que tengo que calcular la flexión en X y la flexión en Z. Entonces es buena idea poner aquí la sección, ¿sí? En cada uno de estos, poner el eje neutro. En MX el eje neutro sería este, en MZ el eje neutro sería este. Identificar qué son esta tracción y qué son esta compresión. Entonces en el MX, si es negativo, vemos que la parte de arriba está a compresión y la parte de abajo está a tracción. Lo que corresponde a MZ también es negativo. Al ser negativo, tenemos que la parte de la izquierda está a compresión y de la derecha a tracción. A ver, perdón, creo que estoy diciendo al revés. No, al revés está eso, ¿no? Sí, está el resto. Sí, entonces acá es tracción y acá es compresión. Para ver qué puntos voy a analizar, identifico mi punto crítico, lo hago más grande, ¿ya? Y tendría que todo lo de arriba está a compresión y todo lo de abajo está a tracción. Por la flexión en Z, en cambio toda la parte de la izquierda a tracción y la parte de la derecha a compresión. ¿Tengo un esfuerzo axial? Sí, de compresión, entonces todo es de compresión. ¿Dónde se van a sumar los esfuerzos? En esta esquina. Entonces este es mi punto crítico 1. Acuérdense que en una sección rectangular o cuadrada, que es este caso, 2, ¿ya? ¿Cuál será mi punto crítico 2? ¿Será que es este de aquí o será que es este de acá?
Bueno, para eso veamos la flexión. ¿Cuál de las dos flexiones es más alta? ¿La flexión en X o la flexión en Z? La flexión en X es la más alta. Por lo tanto, mi punto crítico 2 va a ser este de aquí. Punto crítico 2. ¿Sí? Ojo, ¿cómo decidí? Con la flexión. Tienen que ver cuál es la flexión más alta. MX creo que tiene un valor de 5,76, mientras que MZ tiene 0,35. ¿Cuál es más alta? Este. Entonces, este punto crítico, este es el que vamos a analizar. Ya están definidos los dos puntos críticos que vamos nosotros a eh, analizar en este ejercicio. Calculemos los esfuerzos y después vemos cuál es el esfuerzo que aplica a cada punto crítico. El esfuerzo de corte, tau de corte, es igual a la fuerza sobre el área. En este caso, la fuerza FZ, FZ es de, a ver, ¿cuál era el FZ? Pues, FZ, el de la presión, ¿no es cierto? 1040. Entonces, exactamente, 1440, ¿sí? 1440. Dividido para A al cuadrado. Como es una sección cuadrada, el área es A al cuadrado, nada más. ¿Ya? Vamos con el esfuerzo de compresión. Sigma de compresión en este igual fuerza sobre área. La fuerza, en cambio, para lo que es el esfuerzo de compresión es de 160. 160 sobre A al cuadrado. ¿Ya? Torsión. La torsión, tau de torsión, en este creo que es T sobre alfa por AB al cuadrado. Por favor, en este caso, A sobre B es igual a 1, ¿ya? A sobre B es igual a 1. Ayúdenme ustedes calculando el valor de alfa y le dividen el T para el alfa y ese sería el valor del esfuerzo de torsión. Ayúdenme con el cálculo de ese esfuerzo, por favor. Hice una pregunta. En la flexión en X no sería al revés, el momento es negativo. Flexión en X. A ver, la flexión en X, nótese que como es negativo el momento, donde estoy aquí, este de acá sería el momento, ¿no es cierto? Entonces la parte de arriba yo veo que está comprimiéndose, se está comprimiendo, y la parte de abajo se trata de separar, estaría atracción. Creo que estoy bien, no sé los demás qué opinan. Sí, sí. Ok, me escriben por el chat, por favor, cuando ya tengan el estado de torsión. A ver, creo que ya están. Algunos valores me dicen 15,24 por 10 a la sexta. Sobre A al cubo, me imagino, ¿no? Ya, ahí está. Sobre A al cubo.
Ya, eso con respecto al Tao de torsión. Vamos ahora a ver lo que es a ver qué me falta, la flexión en X. Entonces pongamos sigma de flexión en X es igual a MC sobre I. En este caso, M, que es el momento en X, ¿no es cierto? El momento en X sería 5,76 por 10 a la sexta. 5,76 por 10 a la sexta por el valor de C. C es este pedacito de aquí que sería 0,5A dividido para 1/12 de la base A por la altura al cubo. Como aquí es cuadrada, pues en realidad no hay mucho que analizar. Ya, ayúdenme en cuánto sale el sigma de flexión en X. Todo le multiplican. Me imagino que les va a dar sobre A al cubo igual. Yo hasta eso voy a poner sigma de flexión en Y. Igual M por C sobre I. Perdón, no en Y, sino en Z. El MZ es 0,35 por 10 a la sexta por 0,5A sobre 1/12 de A por A al cubo. Este es el sigma de flexión en Z. Ya, el compañero, a ver, ahí no tengo mucho. ¿Cuánto sale? 34,56. 34,56 por 10 a la sexta sobre A al cubo. ¿Ya? Ayúdame con el sigma de flexión en Z. No sería por sobre A a la cuarta. A ver, aquí tenemos A al cubo. Arriba, sí, arriba tiene Este A, más, sí. ajá, sí. El sigma de flexión en Z, ayúdenme ahora, por favor. Mm, 2,1 por 10 a la sexta. Veamos, ojalá esté bien. 2,1 por 10 a la sexta sobre A al cubo. Veamos si es que más compañeros me dan ese valor. Sí, 2,1 por 10 a la sexta sobre A al cubo. Estamos bien. Tengo ya todos los esfuerzos, entonces tendríamos que aplicar ya el cálculo para el punto crítico 1 y para el punto crítico 2. Entonces vamos a hacer eso. Para el punto crítico 1, sigma X va a ser igual a el sigma de compresión más el sigma de flexión en X y más el sigma de flexión en Z. Por favor, si sumamos todo eso, me va a dar 160 sobre A al cuadrado más la suma de estos dos sería 34,56 más 2,1, 36,66. 36,66 sobre A al cubo. ¿Ya? Y el tau XY, como en una esquina sabemos que la torsión es 0, utilizo el tau de corto. Entonces, 1440 sobre A al cuadrado. ¿Ya? Ocupo la teoría de la energía de distorsión y me quedaría 160 sobre A al cuadrado más 36,66 sobre A al cubo al cuadrado más 3 por 1440 sobre A al cuadrado. Todo esto a la un medio tiene que ser igual a 350 sobre 2. Por favor, ¿cuánto vale el valor de A? Y de una vez para el punto crítico 2. Para el punto crítico 2, en cambio, sigma X, nótese que es aquí. Entonces, en ese punto, ¿cuánto vale la flexión en Z? 0. No tendría que ser tomada en cuenta. Sería sigma de compresión más sigma de flexión en X. Esto es 160 sobre A al cuadrado más 34, ¿no?
34,56 sobre A al cubo. Y el tau, X, y en cambio, en este punto la torsión tiene este valor. El corte también tiene este valor. Pero como tengo dos, para no estar sumando, desprecio el corte y solo me quedo con el de torsión. Entonces, 15,24 por 10 a la sexta sobre A al cubo. Aplicando la teoría de la energía de distorsión, tengo 160 sobre A al cuadrado más 34,56 sobre A al cuadrado más 3 por 15,24 por 10 a la sexta sobre A al cubo al cuadrado, todo esto a lo medio, igual a 350 sobre 2. Por favor, denme el A para el punto 1 y el A para el punto 2. $59,4, estimo que es para el punto 1. O me corrigen si estoy mal. Y denme para el punto 2 también. A 1,59,4, ¿no? Ya. Y veamos qué pasa con el punto 2. Ingeniero, disculpe, una consulta. Dígame nomás. Inge, disculpe, en el punto crítico 1, la torsión no sería 0. El Claro, esfuerzo por torsión. 0 es la torsión. Ajá, porque ahí en la ecuación está 3 por el esfuerzo de torsión. No es 3 por el esfuerzo de torsión, es 3 por el esfuerzo tangencial. Y en el caso del punto crítico 1, el esfuerzo tangencial estoy considerando únicamente el esfuerzo de corte. No tengo necesidad de despreciarlo, porque yo desprecio el más pequeño entre torsión y corte cuando voy a hacer una suma vectorial. Aquí no estoy sumando con nada, pero ojo, ese 3 por el tau no es 3 por el tau de torsión, es 3 por el esfuerzo tangencial. En el punto crítico 2, en cambio, en el punto crítico 2, ahí en cambio, si ustedes comparan entre la torsión y el corte, ¿cuál es más alto? La torsión. Entonces, ahí para el punto crítico 2, el tau de corte estoy despreciando, porque si me pongo a sumarlo, pues me va a salir una expresión muy grande aquí y no me va a afectar mucho. Sí, no me va a afectar mucho. Vamos a ver si ya me dieron el punto 2. Me dice 62,87. 62,87 milímetros. Fíjense en cómo en la sección rectangular es necesario analizar estos dos puntos, porque si solamente analizábamos el punto que tiene el esfuerzo normal más alto, me salía 59,4, pero en realidad la respuesta correcta es 62,87, ¿sí? 62,87. Insisto,
En el caso de ya esto llevarlo a la realidad, el valor de 62,87, pues tienen ustedes que ver. Si van a hacer un solo tubo cuadrado, probablemente nos convenga ir al comercial, que tiene que ser mayor a 62,87. Tal vez, no sé si habrá de 65, de 70 o de 75. Si hacemos una producción en masa, ahí sí tal vez irnos a los 63 milímetros. ¿Ya? Ahora, una aclaración. En el caso del examen, supongamos que este era un ejercicio de examen, que de hecho lo fue un ejercicio de un parcial hace algunos semestres. Si yo les pido que como respuesta me den el producto de D por A, ya, porque yo sé poner así este tipo de preguntas, entonces ustedes tienen que multiplicarme el valor exacto que encontraron, 71,92 multiplicado por A. Entre los dos, ¿cuál es el que vale? Este, por 62,87. Multiplicamos eso, 71,92 por 62,87, me sale 4.521,61. Este es el valor que tienen que poner en el examen, ¿sí? Ahí tal vez estará con un margen de más o menos 5. Entonces, si están dentro de ese margen, les saldrá como correcto. Si están fuera, les saldrá pues incorrecto. Entonces, utilicen para todo siempre 3 decimales para que les salgan los valores exactos. Otra aclaración, aquí hemos utilizado una sección cuadrada. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si me pedían una sección rectangular? Bueno, si ustedes tienen una sección rectangular, tienen que definir ustedes, o yo tal vez les dé, para que todos tengan valores numéricos exactos, ¿no? Una relación A sobre B igual a 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con esto ustedes en todas las ecuaciones le dejan en función de una sola variable. Hallarían A y bueno, B sería ya despejarlo de esa relación. Nada más. Esa es la única diferencia que hay que tomar en cuenta. ¿Alguna consulta más, por favor, con respecto al ejercicio? Ya, traten entonces de hacer los deberes de este tema. Para el día de mañana están planificadas unas pequeñas actividades de introducción a fatiga y de 10 a 11 tendremos un tallercito de diseño a carga estática. Un ejercicio muy similar a este, por ejemplo, o tal vez del círculo de Moore. Uno de esos dos temas serán los que se van a evaluar el día de mañana. Si es que hay alguna novedad, me escriben por el chat para de pronto aclararles cualquier situación. Si no hay más preguntas, quedaríamos hasta ahí por el día de hoy. Inge, disculpe una pregunta. Digo, No sé si puede repetir cómo sacó el punto crítico 1 y el 2, lo que está en ese cuadradito. Por favor. a ver, el punto crítico 1 se lo obtiene viendo en dónde convergen los esfuerzos normales del mismo signo. Si se fija, la flexión en X me dice que toda la parte de arriba va a estar a compresión y toda la parte de abajo a tracción. La flexión en Z, toda esta parte de la izquierda a tracción y toda la parte de la derecha a compresión. Entonces yo aquí lo que hice es un poquito más grande la sección, voy a hacerla aquí nuevamente, y lo vamos a poner. A ver, la flexión en X, decíamos que lo de arriba está a compresión y lo de abajo está a tracción. La flexión en Z, lo de la izquierda está a tracción y lo de la derecha a compresión. Usted ahí ve que tiene dos zonas en donde se van a sumar los esfuerzos, este punto de acá y este punto de acá. ¿Cuál de los dos es el punto crítico? Depende si hay un esfuerzo axial.
Si hay un esfuerzo axial, es el que desempata entre los dos. Si no hay esfuerzo axial, el punto crítico es cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. En este caso hay esfuerzo axial, sí, compresión. El esfuerzo axial es uniforme en todo, así que en todos los cuadrantes va a actuar como compresión. Si usted se fija, hay un solo cuadrante en que los tres se suman. Se suman con signo negativo en realidad. Sí, pero para diseñar ya no me importa ese signo porque como aquí elevo al cuadrado, en realidad se pierde. Pero sí, si alguien se está preguntando, esto en realidad es de compresión, así que pueden ponerle si quieren ahí un signo negativo. Ese es el punto crítico 1. Pero en ese punto crítico 1, la torsión es 0. Y muchas veces la torsión tiene un valor importante que se tiene que analizar. En el caso de la sección circular, hacíamos algo similar, pero con un momento resultante, y no nos preocupamos de otro punto, porque la torsión tiene el mismo valor en toda la periferia. Entonces coincide ahí esfuerzo normal máximo y torsión máxima. Por esa razón es que solo analizo un punto crítico. En una sección rectangular, en cambio, en el punto en donde el esfuerzo normal es máximo, que es en una esquina, la torsión es 0. Así que yo tendría que analizar en qué puntos la torsión es máxima. En los puntos medios, ¿no es cierto? Que sería este de aquí y este de aquí. Si ustedes quieren, analizan esos dos puntos, es decir, un punto crítico 2 y un punto crítico 3. Pero pueden también ver, a ver, en dónde la flexión es más alta. ¿En este punto o en este de acá? Para ello tienen que ver el valor del momento. El momento en X es de 5,76 por 10 a la sexta y el momento en Z 0,35 por 10 a la sexta. Entonces es evidente que la flexión en X es la más crítica y la flexión en X, el valor más alto, se lo obtiene aquí. Por esa razón es que este le dejamos como punto crítico 2. ¿Sí? De esa forma se obtuvieron esos dos puntos críticos de análisis. Y de hecho aquí se ve, ¿no? Que en realidad el punto crítico apareció en el punto crítico 2. Ahí es en donde tengo yo un valor más alto. ¿Cuál tiene que ser mi geometría entonces? Mínimo 62,87 por 62,87. Esa tiene que ser la sección. Muy amable, Inge, gracias. Ok. El compañero Washington. Buenos días, Inge. Disculpe, siempre tenemos que sumar solo un esfuerzo cortante en los puntos críticos. Sí, por facilidad sí, porque si nos ponemos a sumar, me va a salir una expresión grande y no va a afectar mucho. El cortante por lo general es bien pequeñito. El cortante no hay que despreciarlo en elementos que trabajen netamente esfuerzos cortantes, como son soldaduras, pernos. Ahí no se desprecia el cortante. De ahí para elementos de máquinas, por lo general, el cortante se lo desprecia. Ojo, en el punto crítico uno no lo desprecié. ¿Por qué? Porque la torsión es 0. Entonces ahí no voy a sumar con nada, así que le dejamos. No hace falta despreciar ese punto. Inge, y en caso de que no fuera ahí, o sea, en el empotramiento no se estaría analizando sino en la mitad de L2. ¿Ya? Ahí utilizaríamos la otra fórmula que es la fuerza cortante por el primer momento de inercia sobre el ancho por la inercia. Sí, En utiliza ese esa caso, ecuación, pero ojo que usted ese esfuerzo no tiene distribución uniforme. Entonces tiene que calcular según el punto de análisis el valor que tiene ahí, porque ese esfuerzo que usted me dice es 0 en los extremos y máximo en el eje neutro. Entonces muchas veces ese esfuerzo es 0, porque nosotros los puntos de análisis suelen estar en las esquinas y en esos puntos no, ese esfuerzo tangencial es 0. Eso nada más tomarán en cuenta. La distribución. ya, El eh, compañero Jory. Ingeniero, buenos días. No sé si me salgo un poquito del tema, pero el ángulo que forma el letrero, o sea, ahí en el ángulo donde termina L1 y L2, ahí también sería válido un análisis
cuando se está diseñando ya en un plano real, en un plano físico real. Porque al hacer una simulación en un software, me arroja en ciertas ocasiones, en esos ángulos, en los dobleces, ahí me arroja un punto crítico. No sé cómo se considera ahí. Claro, bueno, aquí este es un ejercicio ideal, no solamente para representar los conceptos, porque ustedes de ahí lo que tendrían que ver es la unión, cómo va a ser esa unión entre esos dos tubos. Muy difícil que esa sea con un tubo doblado, a menos de que sea un tubo con un espesor bien pequeño. De lo contrario, si es que es algún tubo un poco más macizo, lo que tendríamos que analizar es la unión. Y ahí, si es que es una unión, lo que van a soportar esas cargas es la soldadura o la junta empernada. Eso es lo que tendríamos que ahí analizar. En el software, si usted le dibujó con un doblez, probablemente lo que le esté dando es problemas de, bueno, esfuerzos más altos debido al concentrador de esfuerzos y problemas debido a la malla. Tal vez le está dando también ahí puntos altos debido a singularidades. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Este es un modelo únicamente ideal para aplicar los conceptos. De ahí, en la forma real, insisto, deberíamos analizar esa unión, que probablemente debería ser una unión empernada o una unión soldada, ¿no? El compañero Juan Rojas. Hola, Inge, sí, buenos días, ¿se escucha? Sí, buenos días, díganos. Tenía una pregunta. Para sacar las dimensiones del cuadrado utilizamos la teoría de von Mises, pero también podemos ocupar la fórmula de Tresca, que es 4 tau xy. Sí, le va a salir un poquito más alto probablemente. Como decimos, 3K es un poco más conservador. Entonces, si con von Mises me salió 62,87, con 3K, no sé, le saldrá 64 milímetros. Pero se puede ocupar cualquiera de los dos métodos, ¿verdad? No Sí, hay cualquiera de los inconveniente. dos. No hay inconveniente, no hay inconveniente. Ya, Inge, gracias. Ahora yo, como en el examen son respuestas numéricas, yo voy a tratar de darles todos los conceptos para que ustedes no tengan la opción de coger otra cosa y salirse de la respuesta. Entonces yo en el examen les diré, por ejemplo, utilicen la ecuación de von Mises o utilicen la ecuación de la energía de distorsión. Con eso ustedes ya saben que tienen que escoger para que estén dentro de la respuesta, porque de lo contrario se van a salir. El compañero Washington. Sí, que disculpa que le moleste otra vez. Eh, Cuando nosotros determinamos el estado de tensiones, ahí no despreciamos los esfuerzos cortantes, ¿o sí? Depende, así como lo hicimos aquí. El estado tensional es este, ¿no es cierto? Sino que no lo hemos dibujado. Este es el estado tensional. Si nosotros le dibujamos, tendríamos un esfuerzo como este era de compresión para acá. Y el tau XY, bueno, como les digo, el signo no me va a importar mucho ya cuando diseño. Ahí está el estado tensional. Entonces, si están ustedes despreciando, en este caso, ¿qué hemos despreciado? Hemos despreciado el tau de corte para este punto crítico. Solo estamos considerando el tau de torsión. En la sección rectangular, igual. Aquí, en cambio, desprecio el tau. No es que desprecio, el tau de corte es cero. Perdón, el tau de torsión. El tau de torsión es cero, entonces por eso utilizo el tau de corte. En el punto crítico 2, en cambio, estoy despreciando el tau de corte y utilizo el tau de torsión. Entonces, estos son los estados tensionales y los estamos relacionando con las propiedades, en este caso el SY, dividido para un factor de seguridad. ¿Por medio de qué? De una teoría de falla. La teoría de la energía de distorsión, para ser exactos en este ejercicio. Eh, Otra pregunta, disculpe. Dígame. Cuando calculábamos los estados, cuando calculábamos, por ejemplo, los esfuerzos principales, calculábamos el sigma 1, el sigma 2 y el sigma 3, ¿no? Cuando no nos especificaba si era en el plano. Ya, Entonces, aquí calculábamos un tau máximo. ya, Entonces, si es que el círculo de Moore se interseca con el eje Y, entonces el tau máximo que hemos calculado en el plano va a coincidir con el tau máximo que calculemos con el tau 1, tau 2 o tau 3, ya que uno es cero, ¿verdad? claro.
Bueno, en el caso cuando ya no coincide con el círculo, no chocan en el eje Y. Entonces, al hacer la matriz del estado de tensiones, ahí ponemos el tau XY máximo o ponemos el tau XY que hemos calculado solo en el círculo, en el plano. Depende qué es lo que le pida. Si es que le pide el ejercicio, el esfuerzo cortante máximo en el plano, solo con un círculo. Si les pide el cortante máximo, ahí utilizan la fórmula sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. O sea, ahí ponemos el máximo que nos salga de los tres tau máximos. Claro, sí. Inge, y la dirección en ese caso, ¿cuál se pone? Porque o se calcula o se pone la dirección misma para hacer el gráfico. ¿Qué dirección ponemos ahí? Siguiendo las reglas del círculo de Moore, usted sabe que si es que es por encima del eje X, el círculo tiene que hacerlo girar en sentido horario para que sea positivo. Y para que salga negativo, tiene que hacerlo girar en sentido antihorario. Con el mismo ángulo de los dos sigma que hemos ya calculado en el plano. Claro, pero verá, ojo, que si usted me dice que el cortante máximo está fuera del plano, usted si quiere graficar eso, tendría que graficar del plano en el que está el tau máximo, porque los círculos, cada círculo corresponde a un plano. Entonces usted tiene que ver en qué plano está, pero casi nunca pido yo eso que dibujen, ¿no? A lo mucho que calculen el tau máximo nada más. Eso nomás tendrá cuidado. Allá, Inge, muchas gracias. Ok, el compañero Prugachi. Inge, buenos días. Una pregunta. Nos dijo que había aparición del sigma Y si había presión. Entonces, Sí, mi duda era por qué no aparece el sigma Y aquí en este ejercicio. porque no hay. O sea, usted tiene aquí La las presión fuerzas de debe ir choque en el empotramiento. en el empotramiento, sí. Por Mm. eso mismo, usted tiene aquí las fuerzas internas. Y como ve, cada uno de estos me generan estos esfuerzos normales, es el de la fuerza de compresión y los de momentos flectores. Pero ambos, o estos tres, me generan esfuerzos que van a estar en esta dirección. ¿Sí? Entonces los tres son esfuerzos que tienen la misma dirección, por eso sumo, por eso sumo. En el caso de la presión, ¿dónde puedo hacer? Pues ahí pongamos. En el caso de la presión, ustedes tienen un esfuerzo longitudinal y un esfuerzo circunferencial. Entonces aparecen esfuerzos en esta dirección y en esta dirección. Esos dos esfuerzos no se pueden sumar porque son esfuerzos de distinta naturaleza. El uno está actuando en X y el otro actúa en Y. En cambio, ustedes en el ejercicio que acabamos de hacer, este es el esfuerzo de compresión. Bueno, está al revés del signo. Este es el esfuerzo de flexión en X y este es el esfuerzo de flexión en Z. Los tres son sigma X, ¿sí? Por poner X nada más. Es decir, los tres tienen la misma dirección. Ahí puedo yo sumar y obtener un solo esfuerzo resultante. En el caso de la presión, yo tengo un esfuerzo longitudinal y un esfuerzo circunferencial. Entonces no puedo sumar. Ahí es en donde yo digo, a ver, bueno, este es mi sigma X y este es mi sigma Y. Y eso, un ejercicio que tiene esto, me parece que es el ejercicio que está en el video. Por favor, revisen el ejercicio del video. Si no estoy mal, este tiene presión. Entonces ahí incluso pueden observar cómo sumo yo los esfuerzos de tracción o de flexión. ¿Y con cuál sumo? Si sumo con el longitudinal o con el circunferencial. Todo va a depender de la dirección. Esfuerzos de la misma naturaleza, es decir, si tienen la misma dirección y si son normales o si son cortantes, se pueden sumar. Pero yo no puedo sumar un sigma X con un sigma Y. ¿Alguien más, por favor, una consulta que tenga? Ya. Cualquier cosa igual me escriben por el chat para ver si les puedo ayudar. Eso sería, muchas gracias por la participación. Antes de acabar voy a ver si le detengo la grabación.